La investigación que constituye la esencia de este relato comenzó, como suele ocurrir en estos casos, con la más inocente de las actividades académicas. En el otoño de 1923, el doctor Cornelius Armitage, bibliógrafo de modesta reputación adscrito a la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, se encontró catalogando una colección de documentos legados a la institución por los herederos del difunto Ambrose Dexter, un anticuario de Boston de considerables recursos y gustos peculiares. Entre los documentos efímeros habituales de la correspondencia acumulada por un coleccionista, facturas de venta, catálogos de subastas y cartas de comerciantes de Europa y Oriente, aparecieron ciertos documentos de carácter más inquietante. El primero de ellos era un fragmento de pergamino, muy deteriorado y con los bordes desmoronados, en el que se habían inscrito con letra torpe ciertos pasajes en lo que parecía ser árabe medieval. Armitage, cuyas capacidades lingüísticas abarcaban un conocimiento de lectura de varias lenguas romances, pero poco más allá, apartó el fragmento para consultarlo con el profesor Warren Rice, del Departamento de Lenguas. Fue Rice quien pronunció por primera vez el terrible nombre que llegaría a dominar los pensamientos de Armitage durante la vigilia. Y, cada vez más, sus sueños turbulentos, pretende ser. Había dicho Rice con un temblor inusual en la voz, un fragmento del Kitab al-Asif, que en la nomenclatura vulgar de ciertos eruditos medievales llegó a conocerse como el Necronomicon. El nombre no le dijo nada a Armitage en ese momento, aunque notó con cierta curiosidad la visible turbación de su colega. Rice, por lo general un hombre robusto y de carácter alegre, había palidecido notablemente. Armitage observó que sus manos temblaban ligeramente al devolver el fragmento de pergamino, manipulándolo como si se tratara de algo contaminado o enfermo. Una investigación más profunda entre los papeles de Dexter reveló un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban repletas de meticulosas anotaciones sobre este misterioso volumen. Al parecer, Dexter había estado obsesionado con rastrear referencias al libro a lo largo de siglos de literatura académica y ocultista. Sus notas hacían referencia a innumerables fuentes. Las cartas de Joseph Curwen, ciertos pasajes del Unaussprechlichen Kulten de von Junst, rumores entre los libreros de Londres y París, testimonios extraídos durante los juicios por brujería en Nueva Inglaterra, alusiones fragmentarias, en sagas islandesas y oscuras pistas en los documentos privados de exploradores que se habían aventurado a las regiones más remotas de Arabia y Asia. Central punto o lo que emergió de estas diversas fuentes fue el retrato de un texto tan peligroso, tan fundamentalmente corruptor de la razón y la cordura humanas, que su misma existencia había sido negada por la mayoría de los eruditos respetables, relegándolo a la categoría de leyenda o fantasma bibliográfico. Sin embargo, la investigación de Dexter sugería lo contrario. Las referencias eran demasiado numerosas, demasiado consistentes en ciertos detalles, demasiado dispersas a lo largo del tiempo y la geografía como para descartarlas como mera invención o delirio. Compartido, Armitage se vio arrastrado a la investigación con una compulsión que más tarde reconocería como el primer síntoma de esa peculiar fascinación que el libro parecía ejercer sobre todos los que se dedicaban seriamente a su conocimiento. Sus noches, antes dedicadas a las cómodas rutinas de la lectura y la correspondencia, ahora se prolongaban hasta la madrugada mientras examinaba minuciosamente las notas de Dexter y buscaba las fuentes originales a las que se referían. Descubrió que la colección de la biblioteca universitaria contenía varios volúmenes que mencionaban el Necronomicon, aunque siempre de forma indirecta, siempre con cierta reticencia o temor. Fue durante este periodo que comenzaron los sueños. Al principio eran simplemente inquietantes, visiones de vastas bibliotecas llenas de libros cuyos títulos no lograba leer, o de ciudades antiguas bajo constelaciones desconocidas. Pero a medida que transcurrían las semanas, los sueños se volvieron más vívidos y perturbadores. Se encontró caminando por pasillos de arquitectura ciclópea, cuya geometría parecía sutilmente errónea, ofensiva para la vista y para la razón misma. También había sonidos, un cántico bajo y persistente en un idioma que no reconocía, y por debajo un sonido más profundo, como la respiración de algo enorme y paciente. Al despertar de estos sueños, Armitage se encontraba invariablemente en su estudio en lugar de en su dormitorio, sentado ante los papeles relacionados con el Necronomicon, aunque no recordaba haber salido de la cama. En una ocasión despertó y descubrió que había estado escribiendo, llenando página tras página con símbolos que no reconocía y que a la luz de la mañana no podía siquiera empezar a interpretar. La visión de esta escritura automática lo llenó de un horror que no podía expresar adecuadamente, ni siquiera para sí mismo. Su colega Rice, al enterarse del rumbo que había tomado la investigación de Armitage, lo instó con la mayor firmeza posible a abandonarla. Había algunos libros, insistió Rice,
que era mejor no estudiar, conocimientos que no servían para nada y que exigían un precio demasiado alto a quienes los buscaban. Pero Armitage, con la peculiar terquedad del erudito que siente que se encuentra a las puertas de un descubrimiento significativo, no pudo ser disuadido. En diciembre de ese año, Armitage descubrió entre los papeles de Dexter un documento final que lo convenció de que la investigación debía continuar, a cualquier precio. Se trataba de una carta fechada en 1919, de un librero de Providence, Rhode Island, que confirmaba la venta a Dexter de un manuscrito parcial en árabe original, compuesto por varias hojas de esa infame compilación conocida como Kitab al-Azif o Necronomicon, recuperado de la biblioteca de cierta familia de Salem y ahora, siguiendo sus instrucciones, entregado a su custodia. La carta continuaba con ciertas advertencias sobre el manejo del manuscrito, sugerencias para su conservación y, lo más importante, una descripción de su contenido. Las páginas en cuestión, escribió el librero, trataban sobre ciertas geometrías ajenas a nuestra esfera y sobre la conjuración de presencias de esferas adyacentes a la nuestra, pero separadas por barreras que cruzar es una locura. Armitage comprendió entonces que, entre los efectos personales de Dexter, quizá aún a la espera de ser descubiertos en algún rincón olvidado de la colección, se encontraban páginas del texto prohibido. La búsqueda de estas páginas lo consumiría durante los siguientes 3 años de su vida, llevándolo por caminos de investigación que alterarían para siempre su comprensión del cosmos y del precario lugar que ocupa la humanidad en él. Pero antes de continuar con la investigación de Armitage, es necesario dar un paso atrás y examinar lo que se pudo aprender de los orígenes del libro, del árabe loco que fue el primero en escribir sus terribles revelaciones y de la larga y sangrienta historia que había traído esas revelaciones a través de los siglos para perturbar al mundo moderno. El autor del Necronomicon, o Kitab al-Azif, como se tituló originalmente, fue conocido históricamente, si es que se le conoce, como Abdul al-Hazred. Esta designación es motivo de controversia entre los pocos eruditos dispuestos a debatir el asunto. Algunas autoridades han sugerido que Abdul al-Hazred es una corrupción o transliteración de otro nombre, quizás Abdullah al-Hazred, el siervo de lo prohibido o el guardián del desierto. Otros han propuesto que el nombre en sí es una cifra, que oculta entre sus sílabas un significado oculto, que solo los iniciados comprenden. Lo poco que se puede decir con certeza sobre esta enigmática figura debe extraerse de fuentes fragmentarias, de dudosa fiabilidad. El relato más extenso aparece en los escritos del historiador sirio Teodoro Filetas, quien escribió en el siglo X y afirmó haber tenido acceso a fuentes anteriores ahora perdidas. Según Filetas, al-Hazred nació en Saná, Yemen, a principios del siglo VIII, en el periodo en que las fuerzas triunfantes del Islam se extendían por Oriente Medio y el norte de África. Se decía que desde su juventud, al-Hazred mostró una fascinación malsana por las ruinas de civilizaciones antiguas, en particular por ciertos sitios anteriores no solo al auge del Islam, sino también al inicio de la historia escrita. Mientras sus contemporáneos se preocupaban por las cuestiones teológicas y legales derivadas de su nueva fe, al-Hazred se dedicó a expediciones al desierto, en busca de los vestigios de pueblos cuyos nombres habían sido olvidados, en los escritos que se le atribuyen y en las referencias dispersas a su vida que se encuentran en otras fuentes, emerge la imagen de un hombre consumido por la curiosidad sobre la más remota antigüedad de la Tierra y sobre qué clase de seres podrían haberla habitado antes de la llegada de la humanidad. Habló, o eso afirma Filetas, de haber descubierto en el desierto ciertas ciudades de piedra de una antigüedad inmensidad, cuya arquitectura no se parecía a ningún estilo conocido, sus cámaras decoradas con tallas que representaban criaturas de aspecto inquietante. El más significativo de estos descubrimientos fue la afirmación de al-Hazred de haber encontrado, en una ciudad sin nombre sepultada bajo las arenas del cuartel vacío, una cámara que contenía manuscritos escritos en un idioma desconocido y sellados en recipientes de una sustancia cristalina desconocida para la metalurgia contemporánea. Cómo afirmó haber descifrado estos documentos, si es que lo hizo, sigue sin estar claro. Algunos relatos sugieren que contó con la ayuda de ciertas tribus del desierto que conservaban tradiciones orales que se remontan a una antigüedad inimaginable. Otros insinúan métodos más oscuros para adquirir conocimiento, rituales realizados bajo las estrellas, invocaciones dirigidas a poderes anteriores a la concepción humana de lo divino. Durante 10 años, según Filetas, al-Hazred vagó por los desiertos, visitando las ruinas de Babilonia, descendiendo a los templos enterrados del Egipto predinástico y adentrándose en regiones de Asia Central de las que pocos viajeros regresaban. En cada lugar buscó las tradiciones más antiguas, el saber más prohibido,
las leyendas susurradas que los eruditos respetables descartaban como superstición o fantasía. La transformación que estos viajes le produjeron fue evidente para todos los que lo conocieron a su regreso a tierras civilizadas. Colegas que lo conocieron en su juventud lo describieron como alguien que había adquirido un aspecto peculiar, cierta cualidad en su mirada que sugería haber presenciado visiones inauditas, una tendencia a expresarse con fórmulas crípticas, al abordar el contenido de sus investigaciones y, sobre todo, un aire de profunda inquietud como el de un hombre que conoce un terrible secreto y no encuentra paz en ese conocimiento. Fue en Damasco, aproximadamente en el año 730, donde Al-Hazred completó la obra que se conocería como el Kitab al-Asif. El título, en el árabe de la época, se refería a los sonidos nocturnos de los insectos, un término que el propio Al-Hazred explicó en su introducción como símbolo de las voces de los demonios, o quizás de entidades que el lenguaje humano solo podía designar mediante metáforas tan inadecuadas. El libro en sí, según los pocos eruditos que lo han examinado en cualquiera de sus diversas formas manuscritas, se divide en varios libros o capítulos, cada uno dedicado a diferentes aspectos de lo que Al-Hazred denominó la verdadera historia del mundo y del universo. El primer libro trata de la antigüedad de la Tierra y de las sucesivas razas que la han dominado, la mayoría de las cuales florecieron y perecieron mucho antes de la aparición de la humanidad. El segundo libro describe ciertas entidades. Al-Hazred evita persistentemente el término dioses, prefiriendo formulaciones como antiguos o aquellos del exterior, que existen en dimensiones o esferas adyacentes a la nuestra y que en determinadas circunstancias pueden ser contactadas o invocadas. Los libros posteriores abordan las aplicaciones prácticas de este conocimiento. Rituales para abrir portales entre esferas, señales y palabras de poder para controlar o comunicarse con las entidades descritas, y fórmulas para lograr diversas transformaciones o adquirir conocimiento mediante el contacto con estos seres. Lo más inquietante de todo, según quienes lo han leído, es la sección final del libro, que se centra en la profecía, en los tiempos y estaciones en que las barreras entre las esferas se debilitan, y en esa época final en la que, como dice Al-Hazred, las estrellas se alinean y los antiguos regresarán para reclamar la tierra. El manuscrito circuló al principio solo entre un pequeño círculo de eruditos y ocultistas de Damasco. Su reputación creció rápidamente, y con ella surgieron ciertos informes de sucesos perturbadores relacionados con quienes lo estudiaron con demasiada atención. Varias figuras prominentes de Damasco desaparecieron en circunstancias misteriosas durante este periodo. Otros cayeron en la locura, hablando de visiones que habían presenciado y de voces que los llamaban desde las profundidades del espacio o del tiempo. El fin del propio Abdul al-Hazred, según lo relatado por Teodoro Filetas y confirmado por historiadores árabes posteriores, fue tan terrible como cabría esperar de alguien que había traficado con tal conocimiento prohibido. En el año 738, según estos relatos, Al-Hazred fue capturado a plena luz del día en la plaza del mercado de Damasco por una fuerza invisible que lo levantó por los aires y lo despedazó ante una multitud de testigos horrorizados. Se decía que su cuerpo había sido devorado por una entidad invisible, sin dejar rastro alguno salvo ciertas manchas de sangre sobre las piedras y un olor peculiar, descrito por los testigos como parecido al olor de carroña mezclado con algo extraño e indescriptible. Los manuscritos del Kitab al-Asif sobrevivieron a su autor. En los siglos siguientes serían copiados, traducidos, ocultados y buscados por 3 continentes. Pero nunca serían destruidos, y el conocimiento que contenían seguiría cobrando su precio a todos los que intentaran comprenderlo. La historia del Necronomicon tras la muerte de Abdul al-Hazred es una crónica de fascinación persistente y tragedia recurrente. El manuscrito del Kitab al-Asif, que circuló inicialmente entre los eruditos de Damasco y Bagdad, atrajo la atención de coleccionistas y estudiantes de ocultismo de todo el mundo islámico. Sin embargo, desde los primeros tiempos, esta fascinación conllevó una tradición contraria de advertencia y prohibición. El primer erudito conocido que emitió una denuncia formal de la obra fue Ibn Hashim, un respetado teólogo de Bagdad que floreció a principios del siglo IX. En un tratado sobre libros prohibidos, Ibn Hashim describió el Kitab al-Asif como un documento de tan profunda blasfemia y conocimiento peligroso que su mera existencia constituye una amenaza para la cordura y el bienestar espiritual de todo aquel que lo conoce. Relató el caso de un erudito conocido suyo que, tras estudiar el libro durante varios meses, se arrojó desde una torre, gritando que ya no soportaba el peso de lo que había aprendido sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Advertencias similares aparecen en los escritos de otros eruditos islámicos medievales, aunque a menudo en un lenguaje cuidadosamente velado,
como si los autores temieran que una descripción demasiado explícita del contenido del libro pudiera transmitir alguna fracción de su influencia corruptora. Lo que surge de estos relatos es un patrón constante. Quienes estudiaron el Kitab al-Azif con intención seria solían sufrir uno de varios destinos. Algunos enloquecieron, con la razón destruida por lo que habían aprendido. Otros desaparecieron, ya sea por suicidio, asesinato o alguna causa más misteriosa. Unos pocos, se rumoreaba, alcanzaron una especie de terrible iluminación, pero a costa de su humanidad, convirtiéndose en seres que simplemente se asemejaban a los hombres mientras servían como recipientes o agentes para fines inhumanos. La traducción del libro al griego, realizada alrededor del año 950 por Teodoro Filetas en Constantinopla, representó una expansión crucial de su influencia. Filetas, quien, como se mencionó anteriormente, fue también uno de los primeros biógrafos de Al-Hazred, le dio a la obra su título griego, Necronomicon, o Libro de los Nombres Muertos, un título cuyo significado ha sido muy debatido, pero que parece referirse a las entidades antiguas y razas olvidadas catalogadas en Pleliosotesim, sus páginas. El propio Filetas da testimonio del efecto psicológico de una dedicación constante al texto. En las notas al margen de su propia copia de la traducción, escribió sobre experimentar sueños vívidos e inquietantes, oír voces en idiomas que desconocía y presenciar fenómenos que solo podía describir como intrusiones de otras esferas de la existencia en la nuestra. En un pasaje particularmente revelador, describe cómo una noche despertó y encontró su estudio iluminado por una luminiscencia verde pálido que emanaba de una fuente invisible, mientras el aire vibraba con un sonido parecido a una música lejana interpretada por instrumentos de construcción alienígena. Empiezo a comprender, escribió Filetas, por qué se prohíbe cierto conocimiento. No es que las autoridades eclesiásticas o seculares teman las consecuencias políticas de dicho conocimiento, como podrían temer la doctrina herética o la filosofía traidora. Más bien, es que ciertas verdades sobre la naturaleza de la realidad son fundamentalmente incompatibles con el funcionamiento continuo de la mente humana en su estado ordinario. Conocer estas verdades significa ser transformado por ellas, y no de una manera que pudiera llamarse mejora o iluminación en el sentido convencional. La circulación del manuscrito griego a través de las bibliotecas y escriptoria del Imperio Bizantino condujo a su posterior reconocimiento por parte de la Iglesia, que actuó con relativa rapidez para suprimirlo. A finales del siglo X, el patriarca de Constantinopla había emitido prohibiciones formales contra la copia, posesión o lectura del Necronomicon, y se ordenó a los agentes de las autoridades religiosas y civiles que confiscaran y destruyeran cualquier copia que se pudiera localizar. La eficacia de estas medidas fue limitada. Las copias de la obra, tanto en el original árabe como en la traducción griega de Filetas, ya se habían difundido demasiado como para ser erradicadas por completo. Además, los mismos intentos de supresión sirvieron para aumentar la reputación y el atractivo del libro entre ciertos coleccionistas y eruditos. Lo que había sido meramente oscuro y preocupante se convirtió en algo prohibido y legendario, dotado del glamour que la prohibición siempre confiere a su objeto. Fue durante este período de intentos de supresión que comenzaron a aparecer ciertos informes de carácter más abiertamente sobrenatural. Múltiples fuentes de los siglos Onnes e Idoses describen incidentes en los que copias del Necronomicon sobrevivieron a incendios que destruyeron los edificios que las albergaban, o reaparecieron en colecciones de las que habían sido extraídas y supuestamente destruidas. Una carta de un monje del monasterio de Batopedi en el monte Athos, fechada aproximadamente en 1087, describe cómo una copia del Necronomicon griego fue arrojada al fuego en presencia de toda la comunidad monástica, para ser encontrada a la mañana siguiente intacta sobre el altar de la iglesia del monasterio, sin marcas de fuego en sus páginas. La credibilidad de tales relatos es una cuestión sobre la que distintas autoridades tendrán opiniones diferentes. Lo que es indiscutible es que contribuyeron a la creciente sensación de que el Necronomicon no era simplemente un libro peligroso, sino uno maldito, con una cualidad que trascendía lo meramente textual y entraba en el ámbito de lo genuinamente sobrenatural. La llegada del libro a Europa occidental fue relativamente tardía, ya que no ocurrió hasta el siglo XIII, cuando Olaus Wormius, erudito danés residente en Toledo, completó una traducción al latín. Esta traducción, titulada Necronomicon, en honor a la versión griega, circuló entre los alquimistas, astrólogos y filósofos naturales de la Europa medieval, encontrando un público especialmente receptivo en aquellos círculos donde se entrecruzaban el saber antiguo, la filosofía hermética y formas más cuestionables de práctica oculta. De nuevo, el patrón se repitió: fascinación, estudio obsesivo y catástrofe.
Los registros de la Inquisición de los siglos XIII y XIV contienen numerosas referencias a eruditos y practicantes de artes prohibidas que poseían o consultaban copias del Necronomicon. Los resultados variaron. Algunos fueron quemados por herejes, otros desaparecieron antes de ser aprehendidos y algunos se retractaron bajo tortura, aunque sus testimonios, tal como aparecen en los documentos inquisitoriales, resultan inquietantes. Un testimonio de este tipo, el del erudito francés Pierre de Lancre, interrogado en 1315, es particularmente vívido. De Lancre afirmó que el Necronomicon contenía instrucciones para abrir lo que él llamaba ventanas entre mundos, y que había realizado con éxito uno de los rituales allí descritos. Lo que presenció a través de esta apertura, dijo, lo había llevado al borde de la locura. Habló de vastos espacios llenos de una luz gris verdosa, de entidades de una geometría tan extraña que contemplarlas era sentir la cordura tensarse y amenazar con romperse, y de un sonido, una especie de gaita y tamborileo que parecía emanar de la mismísima estructura del espacio. Si esto es el infierno, se dice que dijo de Lancre, entonces es peor que cualquier infierno imaginado por nuestros teólogos, porque no está hecho para nosotros, no está diseñado como castigo o corrección, sino que simplemente está ahí, existiendo en su terrible suficiencia ajena, y nosotros no somos nada para él, como los insectos podrían ser para nosotros, o menos que insectos, ni siquiera nos notan. Tales testimonios se acumularon a lo largo de los siglos, creando en torno al Necronomicon una penumbra de temor que persiste hasta nuestros días. El libro llegó a representar para quienes lo conocieron la posibilidad de un conocimiento que no solo era peligroso, sino fundamentalmente corrosivo para la cordura humana y las concepciones humanas de la realidad. Se erigió como un monumento a la proposición de que hay cosas que, como lo expresó el profesor Rice, colega del Dr. Armitage, es mejor no estudiar. Sin embargo, la curiosidad humana, especialmente en materia de conocimiento prohibido, no se desanima fácilmente con advertencias, por graves que sean. El Necronomicon seguiría circulando, siendo buscado por eruditos y ocultistas, y seguiría cobrando su precio a quienes pretendieran dominar su contenido. Describir el contenido del Necronomicon con precisión es arriesgarse a los mismos peligros contra los que esta narrativa pretende advertir. Sin embargo, para comprender mejor lo que hombres como el Dr. Armitage perseguían y por qué tal búsqueda conducía tan a menudo al desastre, es necesario intentar una explicación del contenido del libro. La tesis central del Necronomicon, en la medida en que un texto tan caótico y fragmentario pueda considerarse una tesis, se refiere a la verdadera historia y estructura del cosmos. Frente al cómodo antropocentrismo de la religión y la filosofía convencionales, Al-Hazred propone una visión de asombrosa antigüedad y propósito extraterrestre. La Tierra, afirma, es inmensamente más antigua de lo que cualquier escritura o ciencia de su tiempo sugería. Y la humanidad es solo la última y quizás la más transitoria de las muchas formas de vida que la han ocupado. Antes de la humanidad, según el texto, la Tierra estaba dominada por otras razas, algunas originarias del propio planeta, otras provenientes de estrellas distantes o de dimensiones adyacentes a la nuestra. Entre estas razas, Al-Hazred describe con inquietante detalle a entidades a las que llama los antiguos, seres de tal poder y extraterrestres que solo pueden considerarse dioses en el sentido de que sus capacidades superan con creces cualquier capacidad accesible al entendimiento o la acción humana. Estos antiguos, sugiere el texto, no se han ido, sino simplemente se han retirado. Se han retirado a otras esferas o dimensiones, durmiendo en lugares ocultos o existiendo en estados incomprensibles para la percepción humana. Se les describe de diversas maneras. Tulu, muerto pero soñando en su casa de relieve bajo las olas. Azatoth, el dios ciego e idiota en el centro del infinito. Yog-Sothoth, colindante con todo el tiempo y el espacio. Nyarlathotep, el caos reptante que sirve de mensajero y alma de los antiguos. Y otros, cada uno más terrible que el anterior, cada uno representando algún aspecto del horror cósmico que reduce los asuntos humanos a la categoría de efímeras. Sin embargo, lo que hace al Necronomicon particularmente peligroso no es solo su mitología, por inquietante que sea, sino su contenido pragmático. Al-Hazred no se limita a describir estas entidades. Proporciona métodos para contactarlas, invocarlas y negociar con ellas. El libro contiene, en sus diversos manuscritos y traducciones, elaborados rituales que implican palabras de poder específicas, diagramas geométricos de carácter peculiar e inquietante, y cálculos astronómicos para determinar los momentos en que las barreras entre las esferas se debilitan. Las notas del Dr. Armitage, recopiladas durante su investigación,
Incluyen transcripciones minuciosas de ciertos pasajes del Necronomicon en latín que se le permitió examinar en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Uno de estos pasajes, que aparece en el tercer capítulo del libro, dice lo siguiente: «Tampoco debe pensarse que el hombre sea el más antiguo ni el último de los amos de la tierra, ni que la masa común de vida y sustancia camina sola. Los antiguos fueron, los antiguos son y los antiguos serán. No en los espacios que conocemos, sino entre ellos caminan serenos y primigenios, indimensionales e invisibles para nosotros. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente, futuro, todo es uno en Yog-Sothoth. Él sabe por dónde se abrieron paso los antiguos en el pasado y por dónde volverán a abrirse paso. Las implicaciones de estos pasajes van mucho más allá de su contenido inmediato. Sugieren un cosmos en el que la humanidad no ocupa una posición privilegiada, en el que nuestras nociones de significado y propósito se revelan como delirios parroquiales, y en el que la estructura misma de la realidad es radicalmente diferente de todo lo concebido por la filosofía o la ciencia convencionales. Absorber estas implicaciones plenamente, según quienes han estudiado el texto, es experimentar una especie de vértigo epistemológico, una sensación vertiginosa, de que los cimientos de la propia comprensión están cimentados sobre arena peor. Aún son las secciones del Necronomicon que abordan lo que Al-Hazred denomina geometrías prohibidas y cálculo no euclidiano. Aquí el texto se vuelve más técnico, ofreciendo fórmulas matemáticas y diagramas geométricos que a simple vista parecen simplemente complejos u oscuros. Sin embargo, quienes han intentado analizar estos cálculos seriamente han reportado experimentar una profunda desorientación, acompañada de alucinaciones visuales y auditivas. El profesor Rice, en un momento de inusual franqueza durante una conversación con Armitage, describió su propia ilimitada experimentación con una de estas fórmulas. «Intenté simplemente trazar en papel las curvas descritas en el texto», dijo. «Pero a medida que trabajaba comencé a percibir que las curvas no eran meras representaciones, sino que en cierto sentido eran reales. Que no las estaba dibujando, sino descubriéndolas, revelando algo que siempre había existido, pero que normalmente no es visible para la percepción humana. Los ángulos eran incorrectos, Armitage. Eran ángulos que no deberían existir en el espacio tridimensional, pero allí estaban en el papel que tenía delante. Tuve que detenerme. Sentí que si continuaba, empezaría a ver estos ángulos incorrectos por todas partes. Percibiría el mundo mismo como construido según geometrías que violan todas las leyes naturales». El Necronomicon también contiene extensas secciones sobre lo que denomina las tierras del sueño, reinos que existen en cierta relación con la realidad ordinaria, pero a los que se accede a través de los sueños o de ciertos estados alterados de conciencia. Aquí también el texto proporciona instrucciones prácticas, técnicas para el sueño dirigido, para mantener la conciencia durante el sueño y para navegar por los paisajes y encontrarse con las entidades que pueblan estos reinos, quienes han seguido estas instrucciones. Y la investigación del Dr. Armitage reveló numerosos relatos de tales intentos. Reportan experiencias de extraordinaria viveza y coherencia, sueños con una calidad de realidad que a menudo supera la de la vida real. Pero también informan que lo que se encuentra en estas tierras de los sueños no siempre es benigno, y que ciertas regiones de estos reinos colindan con espacios habitados por los antiguos, espacios de los cuales los soñadores humanos no pueden regresar sanos y salvos. Quizás lo más inquietante de todo sean las profecías del libro. A lo largo del texto, pero especialmente en sus secciones finales, aparecen referencias a un momento en que las estrellas se alinearán, y en que los ciclos cósmicos alcanzarán ciertas confluencias y en que los antiguos regresarán a la Tierra que una vez dominaron. El marco temporal de estas profecías varía según el manuscrito consultado, pero ciertos cálculos que aparecen en el texto han llevado a algunos estudiosos a concluir que este retorno es inminente, no en un milenio lejano, sino dentro de siglos o incluso décadas a partir del momento presente. Es quizás este aspecto profético del Necronomicon lo que más poderosamente cautiva la imaginación de quienes lo estudian. La idea de que toda la historia humana, todos nuestros esfuerzos y logros podrían ser simplemente un interludio entre épocas de dominación alienígena ejerce una terrible fascinación. Porque si es cierto, entonces nada de lo que los humanos han hecho o pueden hacer importa en última instancia. Somos custodios temporales de un mundo que no es verdaderamente nuestro, y nuestro tiempo se acerca a su fin. El impacto psicológico de una dedicación constante a estas ideas es difícil de sobreestimar. Incluso quienes se acercan al texto con escepticismo, considerándolo simplemente una elaborada fantasía o curiosidad histórica, afirman sentirse afectados por su visión.
El libro parece poseer una cualidad persuasiva que trasciende sus argumentos, como si el mero acto de leerlo iniciara una sutil alteración en la conciencia que hace sus premisas más plausibles y sus implicaciones más apremiantes. El propio Dr. Armitage, en notas escritas durante el auge de su investigación, confesó haber experimentado precisamente este efecto. Me digo a mí mismo que el Necronomicon es simplemente el producto de la imaginación desordenada de un hombre, escribió, amplificada a través de siglos de crédulas copias y embellecimientos. Sin embargo, cuando leo el texto, cuando analizo sus cálculos y contemplo sus diagramas, me encuentro incapaz de mantener este escepticismo. El libro me inspira creencia, no mediante argumentos lógicos, sino por una vía más directa, como si hablara a una parte de mi mente que ignora por completo el juicio racional. Este testimonio, proveniente de un erudito del calibre y temperamento de Armitage, sugiere algo del auténtico peligro que representa el Necronomicon. No se trata solo de que el libro describa ideas peligrosas o perturbadoras, sino de que las transmite de una manera que dificulta resistirlas o descartarlas. Leer el Necronomicon con seriedad significa, en cierta medida, convertirse en un creyente de su cosmología, y creer en ella cambiará para siempre nuestra comprensión de la realidad y del lugar que ocupa la humanidad en ella. La influencia del Necronomicon se extendió más allá de los estudiosos y ocultistas individuales, abarcando grupos organizados dedicados al culto o la invocación de las entidades descritas en sus páginas. La evidencia de tales cultos aparece esporádicamente a lo largo de la historia, a partir de registros policiales, investigaciones eclesiásticas y documentos privados de quienes se encontraron con o investigaron dichas organizaciones. Uno de los primeros casos documentados se refiere a un grupo que operaba en Bizancio durante el siglo XI. Según los registros conservados en los archivos de la Iglesia Ortodoxa, esta secta, autodenominada discípulos de la vieja verdad, sostenía que el Dios cristiano era simplemente un recién llegado en términos cósmicos y que la verdadera devoción debía dirigirse hacia las entidades mucho más antiguas descritas en el Necronomicon. La secta fue finalmente reprimida con considerable violencia tras la aparición de informes sobre personas desaparecidas en las inmediaciones del lugar de reunión del grupo, una cisterna en desuso bajo la ciudad, y sobre extraños sonidos y luces que emanaban de ese lugar durante la oscuridad. Grupos similares aparecieron en toda la Europa medieval y moderna. Los registros de la Inquisición, como se mencionó anteriormente, contienen numerosas referencias a dichos cultos. Aunque los relatos suelen ser confusos o contradictorios, lo que quizás refleja la dificultad que enfrentaban los inquisidores para comprender sistemas de creencias tan radicalmente diferentes del cristianismo convencional. Lo que se desprende claramente de estos registros es que existían grupos dedicados al culto de lo que llamaban los antiguos, que poseían copias del Necronomicon en varios idiomas e intentaban realizar los rituales descritos en él. Los resultados de estos intentos variaron. En algunos casos no ocurrió nada evidente, y los cultistas fueron arrestados y castigados por mera herejía o adoración al diablo. En otros casos, sin embargo, los registros apuntan a sucesos de naturaleza más inquietante. Comunidades enteras a veces desaparecieron, dejando tras de sí solo edificios vacíos y, en ocasiones, señales de violencia o caos que desafiaban la reconstrucción. En algunos casos se encontraron sobrevivientes que pudieron dar testimonio, aunque sus relatos a menudo se descartaron como delirios de locura o fiebre. La investigación del Dr. Armitage reveló referencias a un caso particularmente bien documentado de la Nueva Inglaterra del siglo XVII. En 1692, el mismo año de los juicios de brujas de Salem, un incidente menor y menos publicitado ocurrió en el pueblo costero de Kingsport. Un grupo autodenominado la Orden Esotérica de Dagón, liderado por una figura misteriosa conocida simplemente como el Iniciado, se había establecido en un antiguo almacén cerca del puerto. Los registros locales, conservados en los archivos de la sociedad histórica que Armitage consultó, indican que las actividades del grupo atrajeron la atención oficial, cuando varios barcos pesqueros reportaron haber visto luces extrañas bajo las aguas de la costa durante las noches en que se sabía que la orden se reunía. Además, algunos habitantes del pueblo comenzaron a quejarse de pesadillas y de oír, durante la oscuridad, un sonido parecido a un cántico en un idioma desconocido, que parecía provenir del mismo mar. Las autoridades coloniales, ya sensibilizadas por la histeria de brujas en Salem, actuaron contra la orden en noviembre de ese año. Lo que encontraron en el almacén, según el escueto informe oficial, fue una escena de tal depravación y blasfemia que no se puede detallar en estas páginas.
El almacén contenía un altar sobre el cual yacía un libro abierto, identificado por uno de los funcionarios más instruidos como el Necronomicon en latín, rodeado de diagramas dibujados con lo que parecía ser sangre. De los propios miembros de la orden no había rastro alguno salvo sus ropas, tiradas como si hubieran desaparecido repentinamente de su interior. Aún más inquietante fue el descubrimiento. En las aguas del puerto, de ciertas estructuras de piedra que no se habían notado previamente. Estas formaciones, que los pescadores locales siempre habían asumido como características naturales del lecho marino, se revelaron al examinarlas más de cerca, con símbolos tallados que coincidían con los encontrados en el almacén y en los márgenes del Necronomicon recuperado. Las implicaciones que la orden esotérica de Dagón había intentado comunicarse o comulgar con algo que habitaba bajo las olas se consideraron tan inquietantes que todo el asunto se silenció. Los registros oficiales se sellaron y el almacén se incendió por completo. El siglo XIX presenció un recrudecimiento de dicha actividad cúltica, quizás como consecuencia del debilitamiento general de la autoridad religiosa tradicional y el auge de diversos movimientos espiritistas y ocultistas. Informes de este periodo sugieren la existencia de cultos al Necronomicon en las principales ciudades de Europa y América, a menudo operando en secreto, pero ocasionalmente saliendo a la luz pública a través de escándalos o investigaciones criminales. Particularmente notable fue el llamado culto de Cthulhu, que parece haber estado organizado de forma imprecisa con células que operaban independientemente en diversos lugares, pero unidas por una devoción común a esa entidad que el Necronomicon describe como muerta pero soñando en la ciudad sumergida de R'lyeh. Redadas policiales en reuniones de este culto en Londres, Nueva Orleans y San Francisco durante la década de 1890 revelaron evidencia de una práctica ritual compartida que implicaba el canto de ciertas frases, y que se podría traducir como «En su casa de R'lyeh, Cthulhu muerto espera soñando», y el uso de pequeñas estatuillas que representaban una entidad grotesca que combinaba rasgos antropoides, cefalópodos y dracónicos. Los testimonios de miembros del culto capturados, muchos de ellos recopilados por la policía y posteriormente examinados por el Dr. Armitage, presentan una imagen coherente de las creencias del culto. Sostenían que Cthulhu y sus semejantes algún día resurgirían de las profundidades oceánicas y sus prisiones extradimensionales para reclamar la tierra, y que quienes demostraran su devoción serían recompensados al permitirles servir a estos amos que regresaban. Para la sensibilidad moderna, tales creencias parecen meramente delirantes, pero el poder psicológico que ejercían sobre los creyentes era considerable, y el compromiso que inspiraban era a menudo absoluto. Un investigador de la policía de Nueva Orleans, el inspector Legras, compiló un extenso informe sobre las actividades de la secta en Luisiana, incluyendo transcripciones de entrevistas con miembros arrestados. Una de estas entrevistas, realizada en 1907, destaca por su vívida intensidad. El sujeto, un mestizo de edad avanzada que afirmaba haber sido iniciado en la secta en su juventud, describió rituales realizados en los pantanos durante los cuales los participantes caían en trances extáticos y hablaban en idiomas que desconocían, transmitiendo mensajes que, según afirmaban, provenían del mismísimo Cthulhu. «Habla en sueños», le dijo el hombre a Legras, «a todos los que tienen la sensibilidad suficiente para oír. Nos muestra el mundo tal como era cuando su especie caminaba abiertamente sobre la tierra, y como volverá a ser cuando las estrellas se alineen y el mar entregue lo que ha contenido. No somos nada, inspector, nada más que efímeras danzando un instante bajo el sol, y cuando los antiguos regresen, nos barrerán con la misma naturalidad con la que un hombre se quita el polvo del abrigo. Lo más inquietante de estos movimientos de culto es su distribución geográfica y temporal. Grupos dedicados al culto de las entidades descritas en el Necronomicon han aparecido independientemente en lugares separados por miles de kilómetros y siglos de tiempo, pero muestran una notable coherencia en sus creencias y prácticas. Esta coherencia ha llevado a algunos investigadores a especular que los cultos responden a algo real, que las entidades descritas en el Necronomicon ejercen una influencia real sobre mentes susceptibles, induciéndolas a patrones de adoración y rituales que persiguen propósitos incomprensibles para el entendimiento humano común. Las notas del Dr. Armitage incluyen una observación particularmente inquietante sobre este punto. Tras comparar relatos de actividades de culto de varios continentes y periodos de tiempo diferentes, escribió: «Uno empieza a sospechar que estos grupos no adoran a estas entidades, sino que son utilizados por ellas. Los cultos tienen un propósito, aunque no está claro cuál. Quizás intentan diluir las barreras entre dimensiones, facilitando que los antiguos ejerzan influencia o eventualmente regresen.
Quizás simplemente sirven como focos de atención para estos seres. O quizás, y esta es la posibilidad más inquietante, los cultistas tienen razón en sus creencias y simplemente anticipan y se preparan para un evento cósmico inevitable que sin duda marcará el regreso de los antiguos amos de la Tierra. La persistencia de tales cultos en la era moderna sugiere que la influencia del Necronomicon no ha disminuido con el paso de los siglos. De hecho, la reputación del libro y la devoción que inspira no han hecho más que crecer, impulsadas quizás por los mismos intentos de suprimirlo y por el aire de misterio prohibido que lo rodea. Fue en el invierno de 1924, aproximadamente un año después de iniciar su investigación, cuando el Dr. Armitage comenzó a experimentar fenómenos que solo podían describirse como sobrenaturales. Al principio, las manifestaciones fueron sutiles, fácilmente descartadas como producto de una imaginación desbordada o las consecuencias naturales de pasar largas horas en archivos polvorientos examinando material inquietante. Pero a medida que transcurrían las semanas, los incidentes se hicieron más frecuentes y más difíciles de justificar. El primer suceso que Armitage registró con detalle tuvo lugar una tarde de enero. Había estado trabajando hasta tarde en su estudio examinando reproducciones fotográficas de páginas del Necronomicon griego que el profesor Rice le había proporcionado a regañadientes. Era tarde, pasada la medianoche, y la casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la repisa y el crujido ocasional de la madera al asentarse. Armitage fue percibiendo, poco a poco, un sonido que parecía provenir de cualquier lugar. Un susurro bajo y rítmico, casi inaudible, como olas lejanas en la orilla o viento a través de vastos espacios. Al principio lo atribuyó a una fuente común, agua corriendo por las tuberías, quizás, o la calefacción de la casa. Pero al concentrarse en el sonido pareció descomponerse en algo más complejo, algo que sugería un patrón y una intención. Casi pensó con un escalofrío, como palabras en un idioma que no conocía, pero que, sin embargo, transmitían un significado directo a su mente. El sonido persistió durante unos 10 minutos, durante los cuales Armitage se sintió incapaz de moverse, paralizado por una creciente sensación de presencia, como si ya no estuviera solo en la habitación. El aire se volvió frío, mucho más frío de lo que podía explicarse por una corriente de aire o un fallo de la calefacción. Su aliento se empañó ante él, y las páginas de la reproducción del Necronomicon que tenía ante sí parecían brillar y moverse, con las letras griegas retorciéndose como seres vivos. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el fenómeno cesó. El sonido se desvaneció, la temperatura se normalizó y Armitage se encontró solo de nuevo en su estudio con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas. Registró el incidente en su diario con la indiferencia clínica del investigador experimentado, pero su caligrafía, habitualmente tan precisa, mostraba signos de agitación. Incidentes similares se sucedían con creciente frecuencia. Los objetos de su estudio se encontraban desplazados de su posición habitual, aunque Armitage no recordaba haberlos movido. Los libros se caían de los estantes sin causa aparente. El olor a agua salada y descomposición a veces impregnaba sus habitaciones, aunque su casa estaba a kilómetros del océano y no se podía identificar el origen de tal olor. Lo más inquietante de todo eran las sombras. Armitage se dio cuenta de que las sombras en su estudio, proyectadas por la luz de las lámparas o por el sol que se filtraba a través de las ventanas, no siempre se comportaban como deberían. De vez en cuando, con el rabillo del ojo, percibía movimiento donde no debería haberlo. Una sombra que se alargaba o contraía independientemente del objeto que la proyectaba, o una oscuridad en un rincón de la habitación que parecía, de alguna manera, más densa que la mera ausencia de luz, como si tuviera sustancia y profundidad. En una ocasión memorable, trabajando a la luz de una lámpara a primera hora de la mañana, Armitage levantó la vista de sus notas y observó que su propia sombra, proyectada sobre la pared tras su escritorio, no imitaba sus movimientos. Mientras permanecía inmóvil, la sombra parecía escribir. Su brazo se movía en gestos que sugerían el acto de escribir. Durante un largo instante permaneció inmóvil, observando aquella visión imposible, antes de darse la vuelta y obligarse a ignorarla. Cuando volvió a mirar, la sombra se comportaba con normalidad, pero no pudo evitar la convicción de que había presenciado algo realmente anómalo, algo que violaba las leyes más básicas de la naturaleza. Los sueños, que lo habían perturbado desde el comienzo de su investigación, se intensificaron hasta tal punto que el sueño mismo se convirtió en una terrible experiencia. Noche tras noche se encontraba caminando por vastos complejos arquitectónicos construidos según geometrías que herían la vista y ofendían la razón. Las estructuras eran a la vez antiguas y extrañas, sus piedras talladas con símbolos que parecían cambiar y transformarse a medida que las contemplaba.
Deambulaba por pasillos que se extendían en perspectivas imposibles, perseguido por la sensación de algo vasto y paciente que se cernía sobre él. En estos sueños, a veces se encontraba con otras figuras, humanas o exhumanas, era difícil decirlo, que se volvían para mirarlo con expresiones de profunda desesperación o de horrible iluminación. En una ocasión, una de estas figuras oníricas se le acercó y le habló, con una voz que ninguna garganta humana podría reproducir. Buscas conocimiento que no fue destinado a tu especie. Regresa mientras aún puedas hacerlo. Hay cosas peores que la ignorancia, cosas peores que la muerte. Al despertar de tales sueños, Armitage solía encontrarse no en su dormitorio, sino en su estudio, sentado ante los documentos del Necronomicon, con evidencias que sugerían que había estado leyendo o escribiendo mientras dormía. El guión automático que producía en estos episodios se volvía cada vez más elaborado y perturbador, llenando páginas con símbolos y fórmulas que no podía interpretar conscientemente, pero que lo llenaban de un temor inexplicable. El profesor Rice, al enterarse de estos acontecimientos, instó de nuevo a Armitage a abandonar su investigación. «El libro te está afectando, Cornelius», insistió Rice durante una tensa conversación en febrero. «¿No lo ves? Estas manifestaciones, estos sueños no son aleatorios. Son consecuencias de tu prolongada interacción con material inherentemente peligroso para la salud mental humana. Debes detenerte antes de que el daño sea irreversible». Pero Armitage no podía detenerse. La investigación había cobrado impulso propio y se sentía atrapado en ella con la misma seguridad con la que un nadador se ve atrapado en la corriente. Es más, para entonces ya había localizado entre los efectos de Dexter las páginas del manuscrito árabe a las que el librero de Providence había hecho referencia, un descubrimiento que, en su opinión, justificaba toda la angustia y la desorientación que había padecido. Las páginas, cuando finalmente las encontró cuidadosamente envueltas en tela engrasada y ocultas en el doble fondo de una vieja maleta de viaje, fueron inmediatamente reconocibles como antiguas y auténticas. El pergamino era de un tipo que ya no se fabricaba. La tinta se había desvanecido hasta adquirir un tono marrón oxidado, y la escritura, claramente árabe medieval, estaba escrita con una mano segura. Incluso antes de intentar traducirlas, Armitage estaba seguro de que tenía en sus manos hojas auténticas del Kitab al-Asif original. La sensación física de sostener estas páginas era claramente desagradable. El pergamino parecía frío al tacto, más frío que el aire circundante, y el contacto con él producía un leve hormigueo en los dedos, como si se tocara algo con una ligera carga eléctrica. Aún más inquietante era el efecto de mirar el texto. Incluso sin comprender la escritura árabe, Armitage encontraba inquietantes las formas de las letras, como si estuvieran diseñadas para dificultar su procesamiento al ojo humano, para crear una sutil desorientación o incomodidad en el lector. Le encargó al profesor Rice una traducción, aunque éste aceptó la tarea con visible reticencia. El proceso duró varias semanas, durante las cuales Rice relató haber experimentado muchos de los mismos fenómenos que habían atormentado a Armitage: trastornos del sueño, sensación de ser observado y una atmósfera general de inquietud que se intensificaba cada vez que trabajaba en la traducción. El contenido de las páginas, cuando Rice finalmente terminó su trabajo, trataba sobre un ritual para abrir el camino entre esferas e invocar la atención de lo que Al-Hazred llamó el vigilante en el umbral, una entidad descrita como existente, simultáneamente en múltiples dimensiones y que sirve como una especie de puerta de entrada o intermediario entre nuestro reino y los espacios donde habitan los antiguos. El ritual implicaba alineaciones astronómicas específicas, la construcción de una compleja figura geométrica en el suelo y la recitación de ciertas palabras de poder en un idioma anterior al habla humana. La traducción de Rice incluía una advertencia, en palabras del propio Al-Hazred, de que quienes intentaran esta invocación sin la preparación y la protección adecuadas se arriesgaban no solo a la muerte, sino a algo mucho peor: la disolución del yo, una fusión con una conciencia alienígena que destruiría la identidad humana, preservando la conciencia. Una existencia eterna como un fragmento de algo vasto, frío y completamente indiferente a los valores humanos o al sufrimiento. «No puedo. En conciencia», escribió Rice en la carta que acompañaba a la traducción, «recomendar que se conserven estas páginas ni que se conserve esta traducción. El conocimiento que contienen no solo es inútil, sino también sumamente peligroso. Te insto, Cornelius, a que destruyas tanto el original como mi traducción, y a que cese esta investigación antes de que te consuma por completo». Pero a estas alturas Armitage ya no podía aceptar tal consejo. Los fenómenos que lo rodeaban se habían intensificado hasta el punto de que sentía que vivía en dos mundos simultáneamente: el mundo diurno y cotidiano de la universidad y la ciudad,
y un mundo más oscuro y primitivo que parecía existir bajo o tras la superficie de la realidad ordinaria. Un mundo que presionaba su conciencia con cada vez mayor insistencia. Empezó a ver cosas en los espacios entre las cosas, fugaces destellos de vastas perspectivas que parecían abrirse en el aire ante él, revelando por instantes paisajes alienígenas bajo cielos extraños. Caminaba por el campus y de repente percibía, superpuestos a los edificios y jardines familiares, los contornos fantasmales de estructuras que nunca habían estado allí, arquitectura de escala imposible construida según principios que violaban todas las leyes de la física y la geometría. Lo más aterrador de todo era la creciente sensación de que lo observaban, de que su investigación había atraído la atención de entidades que existían más allá de los límites normales de la percepción humana. Esta atención no era hostil en ningún sentido humano. Era peor que hostil, siendo completamente indiferente, observándolo con la misma preocupación que un científico podría observar una bacteria bajo el microscopio. Se había vuelto, se dio cuenta, visible para cosas que normalmente ignoraban los asuntos humanos, y esta visibilidad trajo consigo consecuencias que apenas comenzaba a comprender. A medida que la investigación del Dr. Armitage se profundizaba, se percataba cada vez más de que no era el único que experimentaba la influencia corruptora del Necronomicon. A lo largo de la historia, el libro había dejado un rastro de locura, obsesión y catástrofe, afectando a todos los que se involucraron seriamente con él, sin dejar a nadie inmutable. Su investigación reveló numerosos casos de académicos, coleccionistas y ocultistas cuyas vidas habían sido destruidas por su interacción con el texto. El patrón era notablemente consistente. La fascinación inicial daba paso a la obsesión, seguida de un deterioro gradual de la estabilidad mental y la función social, que culminaba en locura, suicidio, desaparición o, en algunos casos, una transformación tan profunda que el individuo, aunque técnicamente seguía vivo, ya no podía considerarse plenamente humano. Uno de los casos mejor documentados fue el de Sir Humphrey Ratcliffe, anticuario británico de finales de la época victoriana. Ratcliffe había adquirido un ejemplar del Necronomicon en latín en 1887 y había dedicado el resto de su vida a su estudio. Sus diarios, que Armitage obtuvo a través de la correspondencia con los descendientes de Ratcliffe, ofrecen una crónica detallada de su deterioro. Inicialmente, Ratcliffe abordó el libro con escepticismo académico, considerándolo un curioso artefacto de la superstición medieval. Pero con el paso de los meses, sus anotaciones en el diario comenzaron a reflejar una creciente convicción de que el libro contenía verdades genuinas sobre la naturaleza de la realidad. Escribió sobre experiencias que destrozaron las reconfortantes ilusiones con las que el hombre común se escuda de la terrible verdad de la insignificancia cósmica. Para 1889, Ratcliffe se había retirado casi por completo de la sociedad, pasando días y noches en su biblioteca, rodeado de libros de astronomía, historia antigua y filosofía oculta, todo ello subordinado a su estudio del Necronomicon. Su caligrafía en las entradas de su diario de este período se volvió cada vez más errática, a veces disolviéndose en cadenas de símbolos que no se parecían a nada en ningún idioma conocido. En su última entrada coherente, fechada en marzo de 1890, Ratcliffe escribió: «He visto demasiado. Ahora entiendo por qué Alas-Red fue destrozado en el mercado. ¿Por qué tantos de los que han leído este libro han elegido la locura o la muerte antes que la carga del conocimiento? El universo no es lo que imaginamos. Nosotros no somos lo que imaginamos ser. Somos efímeros, sueños dentro de sueños, y cuando los soñadores despierten, seremos como si nunca hubiéramos existido. No puedo vivir con este conocimiento. Sin embargo, temo no poder morir mientras me posea». Ratcliffe fue encontrado muerto en su biblioteca 3 días después. El veredicto oficial fue un fallo cardíaco, pero quienes descubrieron el cuerpo reportaron ciertas peculiaridades. La habitación estaba extremadamente fría a pesar de estar en plena primavera. Un inexplicable olor a salmuera impregnaba el aire, y el rostro de Ratcliffe tenía una expresión que los testigos describieron como más allá del mero terror. Una mirada de absoluto horror metafísico, como si hubiera visto algo que invalidaba todas sus suposiciones sobre la naturaleza de la existencia. Casos similares surgieron en todo el mundo. En Alemania, el profesor Ernst Hartmann, de la Universidad de Heidelberg, tras pasar 2 años estudiando un fragmento manuscrito del Necronomicon, se adentró en la Selva Negra en el invierno de 1903 y nunca más se le volvió a ver. Los investigadores encontraron su campamento, con sus notas esparcidas alrededor de una hoguera moribunda, pero las notas en sí eran incomprensibles. Páginas llenas de fórmulas matemáticas que parecían cálculos, intercaladas con frases desesperadas garabateadas. «Los ángulos están mal. E observa desde fuera.
y las estrellas no están donde deberían estar. En Estados Unidos se rumoreaba que el escritor Ambrose Bierce, conocido por su ingenio sardónico y sus relatos sobrenaturales, había obtenido acceso al Necronomicon poco antes de su misteriosa desaparición en México en 1914. Si bien no existen pruebas definitivas de esta conexión, algunas de las últimas cartas de Bierce insinúan una obsesión con el horror cósmico y la insignificancia de la existencia humana que lleva el sello inconfundible de la influencia del Necronomicon. El Dr. Armitage también descubrió evidencia del impacto del libro en comunidades enteras. En varios casos a lo largo de la historia, la presencia de una copia del Necronomicon en un pueblo o región parecía correlacionarse con brotes de disturbios colectivos, epidemias de pesadillas, avistamientos masivos inexplicables de fenómenos inexplicables y, en casos extremos, oleadas de locura que se extendieron por las poblaciones como un contagio. Un incidente similar ocurrió en el pueblo francés de Saint-Médard en 1876. Un erudito viajero que pasaba por el pueblo se detuvo en la posada local, donde pasó varias tardes leyendo un libro que llevaba consigo, identificado posteriormente como una traducción parcial del Necronomicon al francés. Una semana después de la partida del erudito, los aldeanos comenzaron a reportar sueños inquietantes de naturaleza consistente y específica, visiones del pueblo tal como había sido en la antigüedad prehumana, cuando el sitio estaba ocupado por estructuras de arquitectura alienígena y habitado por seres que no se parecían en nada a la humanidad. Los sueños se propagaron rápidamente, afectando a prácticamente toda la población. La gente empezó a comportarse de forma extraña, reuniéndose por la noche en una ladera a las afueras del pueblo para mirar las estrellas y cantar al unísono, aunque nadie recordaba después las palabras pronunciadas. Durante este periodo nacieron varios niños que presentaban anomalías físicas que los médicos no pudieron explicar. Sutiles malformaciones en la estructura esquelética, ojos que parecían demasiado grandes y oscuros y, en un caso, un patrón de marcas de nacimiento en la espalda del bebé que se asemejaba con inquietante precisión al sello de la estrella que se encuentra en los márgenes del Necronomicon. La epidemia terminó tan misteriosamente como había comenzado cuando el párroco, en un acto de desesperación, realizó un elaborado exorcismo a todo el pueblo. Se desconoce si este ritual tuvo alguna eficacia o si el fenómeno simplemente siguió su curso natural, pero los incidentes cesaron y la vida en Saint-Médard volvió gradualmente a la normalidad. Sin embargo, incluso décadas después, el pueblo conservaba una reputación de ser extraño, y los visitantes a veces reportaban sentirse observados o tener sueños de una intensidad inusual y un contenido perturbador. Quizás lo más alarmante para Armitage fue el descubrimiento de que la influencia del Necronomicon parecía intensificarse en la era moderna. A medida que la comunicación y los viajes se simplificaban y las copias del libro se multiplicaban mediante la impresión y la fotografía, el alcance de su efecto parecía expandirse. Los informes de incidentes relacionados con el Necronomicon, antes separados por años o décadas, se volvían más frecuentes, agrupándose a principios del siglo XX de una manera que sugería algún tipo de aceleración o intensificación. ¿Se trataba simplemente de un mejor registro y una difusión más rápida de la información? ¿O sugería, como insinuaban algunos de los pasajes más inquietantes del propio libro, que los ciclos cósmicos se acercaban a una conjunción crítica, que las barreras entre dimensiones se estaban diluyendo y que la influencia de los antiguos se estaba fortaleciendo? Armitage se encontró considerando una terrible posibilidad, que el Necronomicon no solo describiera una realidad, sino que ayudara a crearla. Quizás cada persona que leyó el libro, que contempló sus revelaciones y absorbió su cosmología, servía como una especie de punto de anclaje para las entidades que describía, haciéndolas más reales, más presentes en nuestra dimensión. Los cultos que veneraban a los antiguos podrían tener razón al creer que estaban preparando el camino para el regreso de sus amos, y cada erudito que estudió el libro, incluso con las intenciones más escépticas y objetivas, podría estar participando inconscientemente en esa preparación. Esta constatación llevó a Armitage a un punto crítico. Si su investigación contribuía al mismo peligro que buscaba comprender y documentar, debería continuar. O debería seguir el consejo del profesor Rice y abandonar el proyecto por completo, destruyendo el material acumulado e intentando olvidar lo aprendido. Sin embargo, sabía que olvidar ya no era posible. El conocimiento ya estaba en él, alterando para siempre su percepción de la realidad. No podía desaprender lo que el Necronomicon le había enseñado, como tampoco podía olvidar su propio nombre. La única manera de avanzar era seguir adelante, completar la investigación, rastrear la historia del libro a través de todas sus transmutaciones y migraciones, y quizás encontrar alguna manera de advertir a otros o de mitigar el peligro que representaba el texto.
Pero incluso al tomar esta decisión, Armitage era consciente de una verdad más profunda. Ya no controlaba por completo sus acciones. La investigación había cobrado impulso propio, impulsada por fuerzas que quizá no fueran del todo humanas. Si perseguía al Necronomicon o si éste lo perseguía, a él se había convertido en una pregunta que ya no podía responder con seguridad. Para comprender el alcance total de la influencia del Necronomicon fue necesario rastrear su trayectoria física a lo largo de los siglos, rastrear los manuscritos y traducciones a medida que pasaban de mano en mano, de biblioteca en biblioteca, a través de los continentes y durante el auge y la caída de las civilizaciones. Esta búsqueda llevó al Dr. Armitage a adentrarse en archivos y colecciones de la costa este, reconstruyendo una historia que parecía un catálogo de la locura humana y la indiferencia cósmica. Los manuscritos árabes originales del Kitab al-Azif, aquellos textos escritos de puño y letra por Al-Hazred o copiados directamente de su obra en las décadas posteriores a su muerte, habían desaparecido en gran medida del olvido. La investigación de Armitage sugería que quizás existieron una docena de manuscritos de este tipo en la época medieval, dispersos entre las bibliotecas de Damasco, Bagdad, El Cairo y Constantinopla. De estos, la gran mayoría fueron destruidos deliberadamente durante diversas oleadas de agitación religiosa y política que azotaron el mundo islámico. Sin embargo, algunos sobrevivieron. Un manuscrito particularmente significativo se conservó en la biblioteca de la Gran Mezquita de Damasco hasta las invasiones mongolas del siglo XIII. El Oidesmet, destino de este manuscrito tras la caída de la ciudad, se desconoció durante siglos. Pero Armitage descubrió una referencia en el diario de un comerciante veneciano de 1401 que sugería que había sido adquirido por un coleccionista de antigüedades italiano llamado Vittorio Scarlini, quien se lo había comprado a un oficial mameluco durante sus viajes por Egipto. El propio destino de Scarlini fue un ejemplo temprano de la influencia maligna del libro. Según los registros conservados en Venecia, Scarlini regresó de sus viajes muy cambiado, relatando visiones y revelaciones que alarmaron a su familia y amigos. Se obsesionó con el manuscrito árabe, contratando eruditos para traducir fragmentos y gastando su considerable fortuna en la adquisición de textos y artefactos relacionados. En 1407 el palacio de Scarlini se incendió en circunstancias misteriosas. El edificio fue destruido y el propio Scarlini pereció en las llamas, aunque testigos informaron del peculiar detalle de que sus gritos, que se oían desde el interior de la estructura en llamas, parecían provenir de múltiples direcciones simultáneamente y estaban acompañados de otros sonidos más profundos y terribles que las gargantas humanas no podrían haber producido. El manuscrito árabe supuestamente pereció en este incendio, pero Armitage encontró indicios de que fragmentos habían sobrevivido, llevados por desconocidos y finalmente encontrados en otras colecciones. La pista se perdió durante varios siglos hasta que resurgió en el siglo XVII, cuando fragmentos que coincidían con las descripciones del manuscrito de Scarlini aparecieron en la biblioteca de John Dee, el matemático y ocultista inglés que fue asesor de la reina Isabel I. La relación de Dee con el Necronomicon fue compleja y problemática. Sus extensos diarios, fragmentos de los cuales Armitage pudo examinar en el Museo Británico, revelan que Dee sentía fascinación y horror a la vez por el texto. Intentó incorporar sus enseñanzas a su propio sistema de magia angelical, creyendo que las entidades descritas en el Necronomicon podían ser entendidas como una clase particularmente antigua y poderosa de seres espirituales. He contemplado profundamente los fragmentos árabes, escribió Dee en 1583, y me confieso asombrado y aterrado por lo que revelan. Si Al-Hazred dice la verdad, entonces los ángeles y demonios de nuestra cosmología cristiana no son más que recién llegados, poderes menores que han reclamado el dominio sobre un mundo que era antiguo antes de que las estrellas mismas adquirieran sus formas actuales. Los verdaderos poderes, los antiguos, como se les llama, existen más allá de todas nuestras categorías de bien y mal, más allá incluso de la distinción entre espíritu y materia tal como las entendemos. Los experimentos de Dee con las enseñanzas del Necronomicon dieron lugar a los famosos trabajos enoquianos que realizó con su socio Edward Kelly. La naturaleza de lo que encontraron o invocaron durante estas sesiones sigue siendo incierta, pero ambos hombres quedaron profundamente afectados por la experiencia. Kelly finalmente cayó en la locura y murió en prisión, mientras que el propio Dee, en sus últimos años, intentó destruir todos sus manuscritos ocultistas y pasó sus últimos días en oración y penitencia, hablando crípticamente de puertas que nunca debieron haberse abierto y cosas vistas que no pueden ignorarse. El rastro del Necronomicon a lo largo de los siglos estuvo marcado por tragedias similares.
Una traducción al español, preparada por un erudito anónimo en Toledo alrededor de 1650, fue culpada de una serie de misteriosas muertes y desapariciones en esa ciudad. La Inquisición local confiscó el manuscrito y lo condenó a la hoguera, no sin antes haber hecho varias copias y haberlas circulado entre coleccionistas de conocimiento prohibido. Una de estas copias llegó a las colonias de Nueva Francia, donde llegó a manos de un misionero jesuita llamado Padre Pierre-François Beaumont. Beaumont había sido enviado a convertir a los pueblos indígenas de la región de los Grandes Lagos, pero su contacto con el Necronomicon lo llevó por caminos muy alejados de la ortodoxia católica. Sus cartas a sus superiores, cada vez más frenéticas e incoherentes, hablaban de haber descubierto que las leyendas de los pueblos nativos sobre dioses antiguos y espíritus primordiales no eran meras supersticiones, sino vagos recuerdos raciales de entidades reales que habían dominado la tierra en épocas anteriores a la llegada de la humanidad. En su última carta, escrita en el invierno de 1687, Beaumont describió la realización de un ritual basado en las instrucciones del Necronomicon español, intentando comunicarse con lo que él llamaba el espíritu del lago, una entidad que las tribus locales veneraban y temían. «Lo he visto», escribió. «Surgió de las oscuras aguas a medianoche y fue terrible más allá de toda descripción. No era un demonio ni un ángel, sino algo más antiguo que ambos, algo que considera a la humanidad como nosotros consideraríamos a las bacterias. Me habló sin palabras y lo que comunicó ha destrozado todas mis certezas. Ahora entiendo por qué la Iglesia prohíbe tal conocimiento. Pero la comprensión llega demasiado tarde. He cambiado, Padre Superior, he cambiado de maneras que no puedo expresar. No creo que permanezca mucho más tiempo en esta forma, en esta identidad. Algo me está sucediendo. Puedo sentir que me disuelvo, que me fusiono con...» La carta terminaba ahí, sin firmar. Nunca más se volvió a ver al padre Beaumont, aunque los tramperos de la región reportaban haber visto ocasionalmente una figura en la orilla del lago por la noche, una figura que tenía la postura de un hombre, pero que, al acercarse, se disolvía en la niebla o simplemente desaparecía como si nunca hubiera estado allí. Los siglos XVIII y XIX presenciaron la mayor difusión del Necronomicon, a medida que el colonialismo europeo conectaba a los académicos occidentales con nuevas regiones y culturas. Ejemplares del libro, en diversos idiomas y en distintos grados de finalización, aparecieron en los lugares más insólitos. Entre los efectos personales de un comerciante holandés fallecido en Java, en la biblioteca de un naturalista alemán que exploraba el Amazonas, en la colección privada de un administrador británico en la India. Cada descubrimiento parecía traer su propia constelación de desastres. En 1823, un funcionario colonial llamado Sir William Ashworth preparó una traducción al inglés de pasajes seleccionados del Necronomicon, basándose en un manuscrito en latín que había descubierto en la biblioteca de un monasterio en ruinas en Siria. Ashworth distribuyó copias de su traducción a varias sociedades académicas de Londres y Edimburgo, con la esperanza de despertar interés en lo que consideraba un importante documento histórico. La respuesta fue inmediata y alarmante. En cuestión de meses, 3 de los académicos que habían recibido copias murieron en circunstancias misteriosas. Un cuarto perdió la razón violentamente, atacando a los visitantes de su casa mientras gritaba sobre las paredes que se están desmoronando y los vigilantes de afuera. Las copias restantes fueron recogidas apresuradamente por las autoridades competentes y supuestamente destruidas, aunque la investigación de Armitage sugería que al menos una había sobrevivido y ahora se conservaba en la colección restringida del Museo Británico. Quizás, lo más inquietante fue el descubrimiento de que los intentos de destruir el Necronomicon a menudo parecían fracasar de forma inexplicable. Múltiples fuentes describieron incidentes en los que ejemplares del libro sobrevivieron a incendios que consumieron edificios enteros o reaparecieron en colecciones de las que habían sido extraídos. Un caso particularmente bien documentado involucró a la propia biblioteca de la Universidad de Miskatonic. En 1895, el rector de la universidad, preocupado por los informes sobre la influencia maligna del Necronomicon, ordenó guardar el ejemplar en latín de la biblioteca en una bóveda sellada, sin acceso a nadie sin un permiso especial. Sin embargo, los investigadores seguían reportando haber visto el libro en los estantes, archivado en su ubicación habitual dentro de la colección restringida. Al abrir la bóveda para investigar, se encontró que el libro aún estaba dentro, protegido con múltiples candados que no mostraban signos de manipulación. El ejemplar en los estantes era aparentemente un objeto físico diferente, pero el examen reveló que era idéntico en todos los detalles al ejemplar cerrado, incluyendo patrones específicos de envejecimiento y notas al margen. Nunca se explicó cómo pudo ocurrir tal duplicación. El informe del incidente, presentado por el bibliotecario universitario y posteriormente examinado por Armitage,
Concluía con la frustrada declaración: parece que este libro resiste todos los intentos de supresión o contención. Uno empieza a sospechar que posee alguna cualidad que trasciende lo meramente físico, que existe en cierto sentido independientemente de su materialización. A principios del siglo XX, el Necronomicon existía en múltiples ejemplares repartidos por las principales bibliotecas y colecciones privadas del mundo. Los estudiosos que lo estudiaban seguían experimentando el mismo patrón de efectos que había afectado a sus predecesores: obsesión, deterioro mental y, en muchos casos, un final trágico. Sin embargo, el libro seguía ejerciendo su fascinación, atrayendo a nuevos estudiantes con cada generación, como si poseyera un magnetismo intrínseco al que la curiosidad humana no podía resistirse. El Dr. Armitage, al investigar esta historia, llegó a comprender que el Necronomicon no era simplemente un libro, sino una especie de virus, un patrón de información autorreplicante que se propagaba a través de la cultura humana, utilizando las mentes humanas como medio de transmisión. Cada persona que lo leía se convertía en un vector potencial, llevando sus ideas y transmitiéndolas potencialmente a otros. El libro no necesitaba ninguna promoción ni defensa deliberada. Su mera existencia aseguraba su supervivencia y propagación. Esta constatación puso a Armitage frente a la paradoja central de su investigación. Estudiar el Necronomicon significaba formar parte de su historia, unirse a la larga cadena de individuos cuyas vidas habían sido tocadas y transformadas por él. Ya no se limitaba a observar este fenómeno, sino a participar en él, convirtiéndose en un eslabón de la cadena de transmisión que se remontaba al árabe loco que había escrito estas revelaciones por primera vez en Damasco, en el siglo VIII. La pregunta que lo atormentaba era esta: ¿podría romperse la cadena? ¿Podría contenerse o neutralizarse la influencia del libro? ¿O acaso su propagación, como el regreso de los antiguos que profetizaba, era simplemente inevitable? Un patrón codificado en la estructura misma de la realidad que se desarrollaba a lo largo de los siglos con la inevitabilidad mecánica de una prueba matemática. Fue en la primavera de 1926, casi 3 años después de comenzar su investigación, que el Dr. Cornelius Armitage experimentó lo que solo podría describirse como una revelación, aunque no de la variedad benigna o esclarecedora que la palabra suele sugerir. Este momento de terrible comprensión no se produjo a través de un único y dramático acontecimiento, sino mediante la acumulación gradual de pruebas, testimonios y experiencias personales que finalmente se fusionaron en un todo coherente y devastador. El catalizador fue la elaboración de una cronología exhaustiva que correlacionaba las referencias al Necronomicon en múltiples fuentes con datos astronómicos, eventos históricos e informes de fenómenos anómalos. Al colocar esta información en las paredes de su estudio, conectando puntos con hilos como un detective que investiga un caso complejo, surgieron ciertos patrones que lo llenaron de un temor creciente. Los incidentes asociados con el Necronomicon, los brotes de locura, las manifestaciones, las actividades de culto no fueron aleatorios. Se agruparon en torno a fechas específicas, fechas que correspondían a ciertas configuraciones astronómicas. Cuando las estrellas alcanzaban alineaciones particulares, cuando coincidían ciertos ciclos cósmicos, la frontera entre nuestro mundo y las dimensiones habitadas por los antiguos parecía debilitarse. Durante estos periodos, la influencia del Necronomicon se intensificó. Sus lectores se volvieron más susceptibles a sus revelaciones y las entidades que describía parecían presionar con mayor insistencia contra las barreras que separaban su reino del nuestro. Más inquietante aún fue el patrón general que emergió cuando Armitage extendió su línea temporal lo suficiente hacia el pasado y la proyectó hacia el futuro. Los intervalos entre estos periodos críticos no eran uniformes, sino que se acortaban gradualmente. La maquinaria cósmica descrita en el Necronomicon, cualquiera que fuera su naturaleza, se encaminaba hacia una especie de culminación, un momento en que las barreras caerían por completo y los antiguos, como Alhazred había profetizado, regresarían. Según sus cálculos, esta culminación no se encontraba en un futuro cómodamente distante, sino dentro del lapso de vida de las personas que entonces vivían. Dentro de un siglo, quizás menos, las estrellas alcanzarían la configuración que Alhazred llamó enderezamiento, y las consecuencias para la humanidad serían catastróficas. Las implicaciones de esta comprensión impactaron a Armitage con la fuerza de un golpe físico. Toda la historia humana, todos los logros de la civilización, todas las esperanzas y luchas individuales de la humanidad eran meros fenómenos efímeros, breves destellos de conciencia que ocurrían en el intervalo entre épocas de dominación alienígena.
La humanidad había surgido y florecido solo porque los antiguos estaban temporalmente ausentes o latentes, y cuando regresaran, la humanidad sería barrida con la misma naturalidad con la que la marea borra las marcas en la arena. Este era el Xicoatziltl, horror esencial en el núcleo de las revelaciones del Necronomicon. No solo que la humanidad era insignificante a escala cósmica, sino que éramos temporales, contingentes, permitidos a existir solo por accidente cósmico. El universo no fue creado para nosotros, ni éramos su propósito ni su cumbre. Éramos, en el mejor de los casos, una ocurrencia tardía, un desarrollo inesperado en un cosmos dedicado a propósitos que no podíamos comprender y gobernado por entidades para quienes nuestra existencia misma era asunto de suprema indiferencia. En los días posteriores a esta revelación, Armitage se encontró incapaz de participar en las rutinas normales de la vida. ¿Cómo podía uno dar clases a estudiantes, asistir a reuniones de comités, resolver disputas académicas sobre bibliografía o catalogación cuando sabía que todas esas actividades carecían de sentido? Las preocupaciones humanas, políticas, económicas, filosóficas, artísticas, se revelaron como juegos elaborados por seres que no comprendían su propia irrelevancia, que se ocupaban de asuntos triviales para evitar enfrentarse al vacío de insignificancia cósmica que se extendía bajo todo esfuerzo humano. Armitage reconoció que este estado psicológico era precisamente lo que había destruido a tantos estudiantes anteriores del Necronomicon. El conocimiento no solo era perturbador, sino funcionalmente incapacitante. Absorber plenamente las implicaciones del libro significaba perder la capacidad de una vida humana normal, quedar paralizado por el peso de una verdad que la psicología humana no estaba preparada para soportar. Sin embargo, incluso en lo más profundo de su desesperación, Armitage conservó suficiente disciplina académica para observar y documentar su propia condición. Si este conocimiento lo iba a destruir, al menos dejaría un registro que pudiera ayudar a otros a comprender el peligro. Comenzó a escribir con una intensidad febril, produciendo página tras página de análisis, intentando articular con claridad lo que revelaba el Necronomicon y por qué tales revelaciones eran tan destructivas para la cordura humana. En un Olot, pasaje particularmente lúcido, escrito durante un breve respiro de lo peor de su crisis psicológica, Armitage escribió: «El horror no reside en ningún detalle particular de lo que Alhazred describe, sino en la totalidad de la visión que presenta. Cada afirmación que la Tierra es más antigua de lo que podemos imaginar, que la humanidad no es la primera ni la más significativa forma de vida que la habita, que la conciencia existe en formas completamente ajenas a la nuestra, podría ser absorbida por nuestra cosmovisión sin una perturbación excesiva. Es la síntesis de estas afirmaciones en una cosmología coherente lo que resulta devastador. Estamos acostumbrados a pensarnos como sujetos, como centros de percepción y voluntad alrededor de los cuales se organiza el mundo. El Necronomicon nos obliga a vernos como objetos, insignificantes, temporales, completamente periféricos al verdadero funcionamiento del cosmos. Aún más terrible, sugiere que nuestras propias categorías de pensamiento, nuestras formas de comprender la realidad son provincianas e inadecuadas. El universo opera según principios que no podemos comprender. Persigue propósitos que no podemos imaginar. Y nosotros somos menos que notas a pie de página en su historia en desarrollo. Saber esto es transformarse. Una vez adquirido este conocimiento, no se puede volver a las cómodas suposiciones de la vida cotidiana. Toda actividad humana, toda esperanza, miedo y ambición se revela como una especie de elaborado autoengaño. Una pretensión de que lo que hacemos importa cuando en realidad nada de lo que hacemos tiene relevancia alguna en el panorama general. Esta fue la revelación que el Necronomicon ofreció a sus lectores. No un poder sobrenatural ni una sabiduría secreta, sino una verdad que aniquilaba el significado, un conocimiento que destruía al conocedor. Armitage comprendió que era la trampa más perfecta imaginable. Un cebo creado a partir de la propia curiosidad humana que conducía a los curiosos a su propia destrucción psicológica. Durante este periodo, las manifestaciones en el estudio de Armitage se intensificaron hasta un punto que ya no podían ignorarse ni racionalizarse. Las sombras se movían independientemente de los objetos que las proyectaban con tal frecuencia que dejó de notarlo. Los sonidos, ese susurro rítmico como un habla extraterrestre, se convirtieron en una presencia constante, como si algo intentara comunicarse con él constantemente desde más allá del umbral de la percepción normal. Lo más significativo fue que empezó a verlos, no completamente, ni con claridad, sino en destellos y fragmentos que sugerían enormes presencias existentes en dimensiones perpendiculares a las nuestras.
Aparecieron en los rincones de su visión, vastos y pacientes, observando con el frío interés de los científicos que observan un experimento. Sus formas desafiaban toda descripción, parecían cambiar y transformarse incluso mientras las percibía, como si su mente se esforzara por procesar datos sensoriales para los que carecía de categorías adecuadas. En una noche particularmente angustiosa, Armitage experimentó lo que solo podría describirse como una visión, o quizás un desplazamiento hacia otro modo de percepción. Se encontró a sí mismo, o a su conciencia, a su punto de vista, suspendido en un vasto espacio iluminado por la misma luz verde enfermiza que había vislumbrado antes. A su alrededor se extendían perspectivas de una profundidad imposible, arquitecturas que violaban todas las leyes de la geometría que jamás había aprendido. Y en las distancias, o quizás en dimensiones ortogonales a las tres que conocía, se movían cosas de una escala tan colosal y una configuración tan extraña que percibirlas era sentir su cordura tensarse contra sus amarras, como un barco en medio de una tormenta. Una de estas entidades dirigió su atención hacia él. No había rostro que le devolviera la mirada, ni ojos en el sentido convencional, pero sintió su mirada con la misma intensidad con la que habría sentido un rayo de luz sobre él. En ese momento de terrible atención, se produjo una comunicación, no con palabras, sino de una forma más directa, una transmisión de significado puro que trascendía por completo el lenguaje. Lo que se comunicó fue a la vez completamente extraño y devastador en su claridad. La entidad lo miró sin hostilidad ni compasión, sino con la leve curiosidad que uno podría sentir al ver una hormiga arrastrándose por su escritorio. Sus investigaciones, sus miedos, su sensación de descubrir un conocimiento prohibido. Todo esto era, desde la perspectiva de la entidad, divertido en su insignificancia. Él no había descubierto a los antiguos. Ellos se habían dejado descubrir por él, como uno podría ocasionalmente mirar hacia abajo y observar el funcionamiento de los microorganismos bajo un microscopio. Más aún, el Necronomicon en sí no fue un accidente de autoría humana, sino una construcción deliberada, una herramienta diseñada para atraer la atención humana, para atraer mentes curiosas hacia el conocimiento de la existencia de los antiguos. Cada persona que estudiaba el libro se convertía en un punto de contacto, una pequeña brecha en las barreras interdimensionales, facilitando ligeramente la influencia de los antiguos en nuestra esfera. Los eruditos y cultores que se habían dedicado al libro a lo largo de los siglos no habían estado buscando conocimiento prohibido, sino cumpliendo una función: servir en esencia como faros o anclas para estas inteligencias alienígenas. Y ahora el propio Armitage se había convertido en un faro. Sus años de investigación, su cuidadosa recopilación de pruebas, su síntesis de referencias dispersas en una historia coherente, todo ello había servido para fortalecer su conexión con estas entidades, para hacerlo visible para ellas de una forma que los humanos comunes no lo eran. Había logrado su objetivo de comprender el Necronomicon, pero el precio de esa comprensión fue la pérdida de todo lo que lo hacía reconociblemente humano. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando a Armitage desplomado en el suelo de su estudio, temblando y empapado en sudor frío. Pasaron horas antes de que pudiera moverse. Cuando finalmente se levantó y se examinó en un espejo, apenas reconoció el rostro que lo miraba, demacrado, envejecido décadas en cuestión de semanas, con una terrible sabiduría en sus ojos, una cualidad que ninguna mirada humana debería contener. Sin embargo, con este punto de quiebre llegó una especie de aceptación sombría. Si ya estaba transformado, ya marcado por su contacto con fuerzas más allá de la comprensión humana, entonces bien podría completar su tarea. Documentaría todo lo que había aprendido, compilaría un relato exhaustivo de la historia y la influencia del Necronomicon, y dejaría tras de sí una advertencia que podría, aunque lo dudaba, disuadir a futuros estudiosos de seguir el camino que él había tomado. Esta decisión, esta afirmación definitiva de la voluntad humana ante la indiferencia cósmica, le dio la fuerza para continuar. Trabajó con renovada disciplina, organizando sus notas, refinando sus argumentos, creando el registro documental que se convertiría en su legado y su advertencia al futuro. El Dr. Cornelius Armitage completó su estudio exhaustivo del Necronomicon en el otoño de 1926. El manuscrito, que consta de varios cientos de páginas de meticulosa documentación y análisis, fue depositado en la colección restringida de la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic con la estipulación de que debería estar disponible solo para académicos serios que pudieran demostrar una necesidad académica legítima de acceder a dichos materiales. El propio Armitage vivió 17 años más, aunque describir su existencia continua como vida en un sentido significativo sería quizás caritativo.
Se retiró casi por completo de la vida académica y social, manteniendo solo el contacto mínimo con sus colegas necesario para conservar su puesto en la universidad. Quienes lo conocieron durante este periodo invariablemente comentaron el cambio que lo había invadido, la sensación de que algo esencial se había vaciado, dejando solo una cáscara que representaba los movimientos de la humanidad sin participar verdaderamente en la existencia humana. Sus sueños, según los diarios fragmentarios que llevaba, nunca cesaban. Noche tras noche recorría esas ciudades imposibles, percibía esos paisajes alienígenas y sentía la mirada de entidades cuya mera existencia burlaba toda pretensión humana de significado o comprensión. Sin embargo, soportaba esta carga con una especie de estoicismo sombrío, como si hubiera superado la posibilidad de sufrir más daño y ahora existiera en un estado de alienación permanente de la realidad ordinaria. En sus últimos años, Armitage volvió ocasionalmente a la pregunta que lo había atormentado durante toda su investigación. ¿Debería destruirse el Necronomicon? ¿Podría destruirse? Sus conclusiones, recogidas en un breve ensayo fechado en 1942, fueron pesimistas en ambos aspectos. Destruir el Necronomicon, escribió, requeriría algo más que la quema de copias individuales. El libro se ha reproducido a sí mismo en demasiadas ocasiones. Existe en demasiadas formas e idiomas, ha sido transcrito, fotografiado y memorizado por demasiadas personas. Incluso si se pudieran localizar y destruir todas las copias físicas, una tarea imposible, el conocimiento que contiene ya ha entrado en la corriente de la cultura humana. Aparecen referencias a él en miles de otros textos. Fragmentos y resúmenes circulan en la literatura ocultista. Las ideas centrales han sido absorbidas por diversas tradiciones místicas y filosóficas. El virus, si se me permite usar esa metáfora, se ha extendido demasiado como para ser erradicado. Además, he llegado a sospechar que el libro posee una cualidad que resiste la destrucción, que existe no solo como un texto físico, sino como un patrón, un atractor en el espacio conceptual que se regenerará continuamente en nuevas formas. El libro sobrevive porque cumple un propósito, no un propósito humano, sino el propósito de las entidades que describe, para quienes funciona como una especie de señuelo o trampa para mentes curiosas. Si pudiera hablarles a los futuros académicos que inevitablemente se sentirán atraídos por este material, solo les diría esto: retrocedan. Sea cual sea su expectativa al estudiar el Necronomicon, les aseguro que el precio no vale la pena. El conocimiento que ofrece es genuino pero devastador. Aprenderán verdades sobre el cosmos y el lugar de la humanidad en él, pero estas verdades destruirán su capacidad de ser felices, de encontrar sentido, de vivir una vida humana normal. Se convertirán en lo que soy yo, un fantasma que ronda los márgenes de la existencia ordinaria, incapaz de olvidar lo aprendido, alejado para siempre de las cómodas ilusiones que sustentan a la mayoría de la gente. Sin embargo, sé que esta advertencia pasará desapercibida. La misma infamia del libro garantiza su circulación y estudio continuos. Cada generación producirá su propia cosecha de eruditos y buscadores que se creen capaces de dominar lo que destruyó a sus predecesores. Racionalizarán su curiosidad, se convencerán de que son diferentes, más fuertes, más preparados. Y descubrirán, como yo he descubierto, que ninguna preparación puede blindarnos contra el horror esencial de lo que revela el Necronomicon. El libro perdura, los antiguos permanecen. Y nosotros, breves velas que titilan en la oscuridad, continuamos nuestra danza inútil, fingiendo que importamos, que nuestras acciones tienen sentido, que al universo le importan los asuntos humanos. Quizás esta pretensión sea necesaria. Quizás solo mediante ese autoengaño la vida humana se vuelve tolerable. El Necronomicon despoja de estas cómodas mentiras, y quienes no pueden soportar la cruda realidad de nuestra insignificancia cósmica son destruidos por él. Dejo este registro como documentación y advertencia. Que quienes vengan después de mí sepan lo que he aprendido y lo que me ha costado, y que se aparten, si son sabios, de esta investigación. Hay cosas que no se deben saber, libros que no se deben leer, puertas que nunca se deben abrir, pero no escucharán. Los curiosos nunca lo hacen. El doctor Armitage falleció mientras dormía en enero de 1943. La causa oficial de la muerte se registró como insuficiencia cardíaca, aunque el médico que examinó el cuerpo observó ciertas peculiaridades que lo inquietaron lo suficiente como para dejar constancia de ello en su expediente personal. El cuerpo parecía más viejo de lo que su edad cronológica indicaba, y presentaba ciertas marcas en la piel, patrones que semejaban marcas de nacimiento o cicatrices, pero que formaban diseños que el médico encontró inquietantes de maneras que no pudo articular. Lo más desconcertante fue la expresión del rostro del difunto, que el médico describió como ni pacífica ni dolorosa, sino más bien como una expresión de terrible resignación.
como si el difunto finalmente se hubiera liberado de una carga que ya no podía soportar. Entre los efectos de Armitage se encontraron sus extensas notas sobre el Necronomicon, junto con las páginas manuscritas en árabe que dieron inicio a su investigación. Estos materiales fueron transferidos a la colección restringida de la Biblioteca Universitaria, donde permanecen hasta la fecha, accesibles solo para aquellos académicos que puedan demostrar una razón convincente para examinarlos. El propio Necronomicon, en sus diversos manuscritos, traducciones y ediciones, continúa circulando por los oscuros canales mediante los cuales se preservan y transmiten estos textos prohibidos. Existen copias en quizás una docena de importantes bibliotecas de todo el mundo, guardadas en colecciones restringidas, pero jamás olvidadas, jamás suprimidas por completo. Los coleccionistas privados atesoran textos fragmentarios o manuscritos completos adquiridos con considerables gastos y riesgos. Las editoriales ocultistas ocasionalmente publican nuevas ediciones, a menudo afirmando corregir o completar traducciones anteriores. Y siempre hay eruditos y buscadores atraídos por la oscura leyenda del libro, convencidos de que triunfarán donde otros han fracasado, de que dominarán el conocimiento que contiene sin ser destruidos por él. Los cultos dedicados a los antiguos también persisten, apareciendo y desapareciendo por todo el mundo, a veces alcanzando una breve notoriedad a través de escándalos o investigaciones criminales antes de volver a desaparecer en el olvido. Si estos grupos realmente contactan con las entidades que adoran, o si simplemente participan en elaborados delirios compartidos, sigue siendo una incógnita que divide a los pocos eruditos dispuestos a estudiar estos asuntos. Pero los cultos perduran, y sus miembros continúan reportando sueños, visiones y experiencias que reflejan las descritas en el Necronomicon con una consistencia inquietante. En cuanto a los antiguos, las vastas inteligencias alienígenas que Al-Hazred describió y en las que Armitage llegó a creer, con una certeza tan devastadora, permanecen, como siempre han permanecido, más allá de los límites de la percepción humana normal. Que existan objetivamente o sean meros productos de una imaginación enfermiza puede ser, en última instancia, una distinción sin una diferencia significativa. Su efecto sobre quienes creen en ellos es real, y el rastro de locura y tragedia que dejan a su paso está bien documentado. La pregunta que enfrentó Armitage aún nos acecha. ¿Nos conviene saber de su existencia, o deberíamos suprimir dicho conocimiento por el bien de la cordura humana y la sociedad? ¿Podemos permitirnos ignorar lo que el Necronomicon revela sobre la verdadera naturaleza del cosmos, o es la ignorancia en sí misma una forma de peligrosa vulnerabilidad? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Lo que sí se puede afirmar con certeza es que el Necronomicon perdura. Ha perdurado durante más de 12 siglos y da muestras de perdurar durante siglos más. Aguarda en archivos y colecciones un silencioso depósito de conocimiento que puede ser sabiduría, locura o una terrible síntesis de ambas. Y seguirá atrayendo mentes curiosas, generación tras generación, ofreciendo sus revelaciones a quienes sean lo suficientemente audaces o insensatos como para buscarlas, exigiendo su precio a quienes acepten lo que ofrece. Al erudito que dentro de años o décadas se encuentre con este relato y se sienta impulsado a investigar por su cuenta el Necronomicon y su historia, solo puedo ofrecer la advertencia que el propio Armitage ofreció. Retrocede. Hay conocimientos que no valen su precio. Algunas verdades, una vez aprendidas, no se pueden olvidar. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. El libro existe. El conocimiento que contiene persiste. Y que los antiguos que describe sean reales o imaginarios, quizá importe menos que el hecho de que la creencia en ellos ha transformado, destruido y consumido innumerables vidas humanas a lo largo de los siglos. El Necronomicon no es un simple texto, sino un fenómeno, un patrón recurrente en la historia de la humanidad que aparece una y otra vez, llevando a los curiosos a su perdición. Que este relato sirva de testimonio de ese patrón y de advertencia a quienes, de otro modo, podrían convertirse en sus próximas víctimas. El árabe loco que registró por primera vez estas terribles revelaciones pagó con su vida y su cordura el conocimiento adquirido. Innumerables otros han pagado el mismo precio a lo largo de los siglos. La deuda nunca se perdona, el precio nunca se reduce. El Necronomicon ofrece conocimiento, pero el precio de ese conocimiento es todo lo que hace que la vida valga la pena. Considérese advertido. El resto es su decisión, pero recuerda, los antiguos son pacientes. Ya han esperado eones y pueden esperar eones más. El tiempo no significa nada para ellos. La historia humana, en su totalidad, es solo un instante en su conciencia. Y cuando las estrellas se alineen, ya sea inminente o milenios después, regresarán como Al-Hazred profetizó.
Y todo nuestro esfuerzo, todo nuestro conocimiento, toda nuestra sabiduría acumulada no nos servirá de nada contra su regreso. El Necronomicon perdura porque cumple su propósito, sea cual sea. Cada persona que lo lee, que lo estudia, que toma en serio sus revelaciones, se convierte en un hilo más de la red que tejen, en un punto de contacto más entre su dimensión y la nuestra. Quienes estudiamos el libro creemos buscar conocimiento, pero en realidad somos objeto de estudio. Somos especímenes bajo un microscopio cósmico. Y nuestras investigaciones persiguen fines incomprensibles. Esta es la revelación final. El horror supremo que el Necronomicon reserva para quienes se adentran en sus secretos. No somos los investigadores, sino los investigados. No somos los buscadores, sino los buscados. No somos los estudiantes, sino los estudiados. Y el conocimiento que perseguimos con tanta determinación es en sí mismo una trampa, cebado por la curiosidad humana y diseñado para capturar mentes que se adentran demasiado en regiones donde los humanos nunca debieron ir. Que este relato sea un monumento a todos los que han caído en esa trampa y un faro que advierte a otros de correr la misma suerte. El Necronomicon es real, sus peligros son genuinos y sus revelaciones son tan devastadoras como sugiere la leyenda. No te acerques a él, no lo estudies, no lo busques. Permanezca en las sombras, donde pertenece, una reliquia de los impulsos más oscuros de la humanidad y la insignificancia cósmica. Porque, al final, quizá la ignorancia no sea solo felicidad, sino supervivencia. Quizá las cómodas ilusiones que rigen la vida de la mayoría no sean debilidades, sino defensas necesarias contra verdades que de otro modo nos destruirían. Quizá sea mejor vivir en una ceguera parcial que ver con demasiada claridad y enloquecer por la visión. El Necronomicon ofrece la vista a los ciegos, pero el precio de esa vista es todo lo que somos y todo lo que podríamos llegar a ser. Es un trato que ninguna persona cuerda, que comprenda plenamente sus términos, aceptaría jamás. Aún así, la gente sigue aceptándolo. Siempre lo han hecho. Siempre lo harán. El libro perdura. Los antiguos esperan. Y nosotros, breves y frágiles, continuamos nuestra danza en la oscuridad, nunca del todo seguros en nuestra ignorancia, nunca del todo valientes para abrazar plenamente la verdad. Quizás esa ambigüedad, esa incertidumbre, sea la única sabiduría que somos capaces de mantener. Quizás sea suficiente. Tendrá que serlo, porque la alternativa, el conocimiento cierto que ofrece el Necronomicon, es una carga que destroza a todo aquel que la soporta. Que quienes duden de esta afirmación examinen el registro histórico aquí recopilado, que sigan el rastro de vidas arruinadas y mentes destrozadas que se remonta a siglos atrás, que lean los testimonios, estudien las pruebas y saquen sus propias conclusiones, pero que tras llegar a esas conclusiones no cometan el error fatal de creerse inmunes al mismo destino. El libro no discrimina. Destruye por igual a demócratas y aristócratas, creyentes y escépticos, cultos e ignorantes. Nadie está exento de su influencia. Y nadie sale indemne de un análisis serio. Esta es la advertencia. Este es el testimonio. Este es el registro de la investigación de un hombre y el precio que pagó por un conocimiento que debió haber ignorado. Hazle caso o ignóralo, como quieras. La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, una vez tomadas, esas decisiones no se pueden deshacer. Una vez conocidas, ese conocimiento no se puede ignorar. Una vez abiertas, esas puertas no se pueden cerrar. El Necronomicon espera, paciente y persistente, a la próxima mente curiosa que se adentre en sus páginas. Ha esperado siglos. Esperará siglos más. El tiempo no significa nada para él. Y la cautela humana es solo un obstáculo temporal para su eventual estudio y difusión. Al final, tal vez el libro mismo tendrá la última palabra. No por medio de ninguna agencia sobrenatural, sino simplemente por la inexorable operación de la curiosidad humana y la eterna fascinación que el conocimiento prohibido ejerce sobre la imaginación humana. Nos atrae lo que debemos evitar. Buscamos lo que debemos huir. Estudiamos lo que debemos ignorar. Este ha sido siempre el defecto fatal de la humanidad y quizás su característica definitoria. El Necronomicon explota ese defecto con perfecta eficiencia, como lo ha hecho durante más de 1000 años. Y como seguirá haciéndolo mientras haya humanos lo suficientemente curiosos como para buscarlo. Que este relato sirva como historia y profecía. Un registro de lo que ha sido y una advertencia de lo que será, si el patrón continúa sin ser cuestionado en el futuro. El libro perdura. La advertencia sigue en pie. La elección es tuya.